los aplazos de la clase, porque inicialmente una fecha había sido otra, pues aquí hubo unos problemas técnicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta va a ser una clase rápida sobre lo que es tejido epitelial. Voy a proceder a compartir, a ver si me dan un minuto. Compartimos por acá. Este tema es un tema muy amplio, la verdad. Y... no, pero... No, así no es, así no es. Así no se va a compartir. Justo aquí está. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Ya, chicos, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos. Como les mencionaba, bueno, este tema realmente es muy amplio. Van a encontrar en distintos libros. Yo he utilizado dos principalmente para poder realizar esta clase, el Brusco y lo que vendría a ser el Ross, ¿no? Si ustedes ven Brusco, van a encontrar que son unas, creo que 15 páginas, o sea, algo cortito, la verdad, como para hacerlo en media hora. Pero si revisan Ross, creo que son más de 50. Entonces, claramente iban a notar, pues, ¿no?, de que es muchísimo contenido, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de centrarme en lo que es más importante para que ustedes luego puedan ir a revisar y que tengan una idea clara de lo que es este tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar por las generalidades, ¿no? El tejido epitelial. Ay, bueno, corre. Ya. Listo. Primero, ¿cuál es la definición de tejido epitelial? Bueno, aquí tengo la definición de Brusco y la de Ross. Tejido epitelial es un tejido que está formado por células contiguas que recubren superficies externas e internas del organismo. Me quiero detener acá primeramente. Esto es importante, ¿por qué? Porque Ross diferencia esto, recubren superficies externas e internas, ¿ya? Ross, sin embargo, menciona tejido vascular compuesto por células que recubren, o sea, para Ross las superficies externas se recubren, pero las cavidades internas se revisten, ¿ya? Entonces, es importante que tengan en cuenta esa diferenciación en los términos, ¿ya? No es lo mismo recubren que revisten, ¿ya? Y obviamente para pues la UNT nosotros usamos como referencia el libro Ross, entonces tenemos que quedarnos con este, ¿no? Ya, entonces, es un tejido vascular, aunque bueno, esta es una de sus características, ya lo vamos a ver. Está compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo, o sea, la piel, todo esto de acá, por eso tengo esta imagen, todo este recubrimiento de la piel está dado por qué, por células, ¿no?, de tejido epitelial, y revisten las cavidades internas, o sea, revisten, por ejemplo, el esófago, revisten la boca, el paladar, revisten la cavidad nasal. Todo esto es revestido por dentro y es recubierto por fuera. Revisten las cavidades internas y los conductos corporales que comunican con el exterior. O sea, los conductos también, ¿sí? Los ductos glandulares, por ejemplo, ¿ya? Ahora, también forman la porción secretora de las glándulas, ¿ya? Que de hecho eso es algo que ya vamos a ver al final. Entonces, las glándulas también están formadas por tejido epitelial, ¿ya? La porción secretora. Entonces, no solamente va a recubrir y revestir, sino también va a secretar. Entonces, tenemos un epitelio de recubrimiento y un epitelio secretor, ¿ya? Ahora, las células van a descansar sobre una membrana basal y la sustancia intercelular es escasa. Estas son características. Lo importante que se queden con la definición es que son células contiguas, la misma característica, son células que recubren superficies externas e internas del organismo y los conductos que conducen al exterior, ¿ya? Esa es la definición. Ahora, ¿cuáles son las características del tejido epitelial? Bueno, en primer lugar tenemos la alta celularidad, ¿sí? Hay una alta cantidad de células epiteliales, hay una alta abundancia de núcleos, cada célula tiene un núcleo, por lo tanto hay altas células, alta cantidad de células, escasa sustancia intercelular, entre célula y célula no vamos a encontrar sustancia intercelular, sino que vamos a encontrar uniones especializadas que vamos a ver más adelante, ¿sí?, que son las especializaciones de la membrana lateral. Contacto con una luz. Las células siempre van a buscar contactar con una luz, ya sea la superficie, en el epitelio de superficie, ¿no?, que recubre, o en el revestimiento de las cavidades internas. Entonces siempre va a haber contacto con una luz.
No todas las células van a contactar con la luz porque en el epitelio estratificado, que ya vamos a ver, pues hay células que están abajo, que no llegan a la luz, y células que sí llegan a la luz. Pero lo importante que es que de todo ese tejido, siempre va a haber alguna de esas células va a llegar a la luz. ¿Sí? Cosa que no pasa, por ejemplo, con el tejido conectivo, que está por debajo en los tejidos. Entonces, el tejido conectivo, por ejemplo, no siempre va a contactar con la luz. De hecho, no contacta con la luz. ¿Por qué? Porque cualquier cavidad del cuerpo, cualquier superficie del cuerpo va a estar revestida por tejido epitelial. Los vasos sanguíneos, tejido epitelial. El tubo digestivo, tejido epitelial. Los bronquios, tejido epitelial. Las glándulas salivales, tejido epitelial. La córnea del ojo, el globo ocular, perdón, tejido epitelial. O sea, todo lo que recubre o reviste tejido epitelial. ¿Sí? Es el único tejido que está en contacto con la luz, en contacto de esta forma con el exterior. Entonces, eso es muy importante. Ahora, soporte sobre el tejido conectivo. El tejido conectivo es el que le brinda el soporte, el que le brinda la base estructural al tejido epitelial para que éste revista, ¿sí? Acuérdense estos dos términos, revestir y recubrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tejido epitelial es eso, es una... Hagan de cuenta que es un fil que recubre todo el cuerpo, ¿no? Es una pequeña lámina delgada que recubre todo el cuerpo, ¿no? Que a veces, como en la piel, es un poco más gruesa, ¿no? Ahora, ya ese es soporte sobre el tejido conectivo. Ahora, obviamente este tejido conectivo lo nutre, porque justamente otra característica es la avascularidad que vemos por acá, pues el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos dentro del tejido, por lo tanto es avascular y se nutre por difusiones del tejido subyacente. ¿Y quién va a ser ese tejido subyacente? El tejido conectivo. El tejido conectivo va a tener los vasos sanguíneos que van a nutrirme al tejido epitelial. Ahora, ¿cuál me he saltado aquí? La polaridad celular. El tejido epitelial presenta una polaridad celular funcional y morfológica con 3 regiones diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, profe? Quiere decir que va a tener una polaridad, si bien es cierto, morfológica, por ejemplo, esta es una célula epitelial cilíndrica, ¿no? Entonces, el lado apical, este de acá, acá tenemos los cilios de la célula del intestino y aquí está su núcleo, ¿no? Acá ya que está la lámina basal. Entonces, por ejemplo, en este dibujito diferenciamos 3 zonas. Diferenciamos la región apical, diferenciamos la región lateral y la región basal. A esto nos referimos con polaridad. Ahora, esta polaridad es morfológica, o sea, es morfológica, la forma de la célula tiene una polaridad, pero al mismo tiempo es funcional, es fisiológica. ¿Por qué? Porque la región apical cumple una función, la región basal cumple otra función y la región lateral cumple otra función. Ahora, ¿qué función cumple, profesor? Ya, la región apical, en el caso específico de este ejemplo que estoy dando, ¿qué función va a cumplir? Pues los cilios van a barrer, ¿no? El moco, van a barrer el contenido del intestino. Entonces tiene una función de permitir la movilidad, ¿no? del contenido alimenticio y de absorber, justamente aumentar la superficie y absorber, ¿no? Estas microvellosidades que tenemos en el intestino absorben, ¿no? Estas son microvellosidades, no cilios, disculpen el lapsus. Estas microvellosidades absorben, ¿no? Su principal función, ¿cuál es? Aumentar la superficie de, en este caso, revestimiento interna, de recubrimiento, para que de esta forma poder absorber más los nutrientes. Porque estamos hablando de una célula intestinal. Si esta fuera una célula, por ejemplo, no sé, del epitelio respiratorio, por ejemplo, del que recubre la tráquea, ahí sí tendríamos cilios, que ya lo vamos a ver también, y ahí sí barren, ¿no? Barren el moco. Pero en este caso estamos hablando de microvellosidades, porque esta es una célula intestinal. Entonces su función es absorber, región apical. Región lateral, ¿qué cosa vamos a encontrar? Ya lo vamos a ver después también, las conexiones, las uniones intercelulares, uniones gap, uniones adherentes, uniones ocludes, que vamos a mencionarlas brevemente, no vamos a andar mucho en ellos ahora porque ese es un tema completo del curso de biología, ¿no? Entonces, si nos ponemos, prácticamente sería otra hora más solo hablando de eso. Ahora, ¿y la región basal? ¿Cuál es su función? Fácil, conectar con quién, con qué está debajo, el tejido conectivo, que va a nutrir a este tejido epitelial por difusión. Entonces, tenemos claramente una diferenciación funcional entre las 3 regiones y tenemos una diferenciación morfológica porque no son iguales, la región apical, lateral y basal. Entonces, a eso nos referimos con una polaridad funcional y morfológica. Estas palabritas salen de Ross, ¿sí? Por ejemplo, el Brusco no lo menciona, pero Ross, si Ross te dice, es una polaridad funcional y morfológica, ¿no? Bacán. Ahora, la vascularidad ya lo mencionamos, se nutre por difusión. Poder de regeneración, porque estas células, las células epiteliales, tienen un alto poder de regeneración celular. ¿Qué quiere decir esto?
que las células constantemente están renovándose, ¿sí? La piel constantemente se está regenerando, constantemente las células que están más expuestas, que van muriendo, van cayendo, se van descamándose, aunque nosotros no nos demos cuenta, y células nuevas van tomando su lugar, ¿no? Entonces, tienen un alto poder de regeneración, ¿ya? Y esto justamente, ¿por qué se debe? Porque justamente al recubrir y revestir, al recubrir el cuerpo y revestir las cavidades, van a estar en constante fricción, ¿no? Y así como cualquier eh, funda, si queremos, por ejemplo, poner un ejemplo, se desgasta por la fricción constante, por el uso. Entonces, necesita tener un alto poder de regeneración para ir renovando esta capa protectora, ¿no? Porque al final, recordemos, ya vamos a ver sus funciones, pero dentro de las funciones, la inmunológica es una de las más importantes, porque al final esta es la primera barrera para evitar justamente la penetración de agentes infecciosos, ¿no? Eh, Supongo que todavía no han llevado el curso de inmunología, lo van a ver también ahí. La primera barrera inmunológica del cuerpo humano es la piel. Es la primera barrera inmunológica. Después ya viene el sistema inmunológico, pero la primera línea de defensa es la piel. ¿Por qué? Porque si no hay patógenos, si no ingresan patógenos, no hay infección. Entonces, esa es la primera línea de defensa, ¿no? Y esta línea de defensa se mantiene por el alto poder de generación. Ahora, va a haber una alta inervación y alta cantidad de receptores. Por eso es que en la piel tenemos el tacto, ¿no? Hay una alta cantidad, una alta densidad de nervios, de terminaciones nerviosas libres y también receptores especializados, receptores para el frío, receptores para el calor, receptores para la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esos receptores obviamente no los vamos a ver el día de hoy porque eso es para el tema de piel, no específicamente, ¿ya? Pero está altamente inervado y tiene muchos receptores. Esto es esencialmente más para la piel, ¿no? Pero igual es importante tener en cuenta dentro de sus características, ¿sí? Por eso es que los cortes duelen bastante, porque hay una alta cantidad de terminaciones nerviosas libres que transmiten ese dolor, ¿sí? El principal requisito para que una parte de tu cuerpo te duela es que esté inervada. Si no tiene inervación no te va a doler. Por más que se golpee, que se dañe, no te duele. Por eso es que un corte, por ejemplo, al cerebro no duele porque el cerebro no está inervado como tal, ¿sí? Entonces, en cambio, el tejido epitelial está inervado. Entonces, justamente por eso es que va a tener una alta sensibilidad. Específicamente de la piel, ¿no? Bueno, las funciones. Acá sí me centro un poquito al libro Brusco. Brusco nos menciona 3 funciones generales de todo el tejido epitelial, que son 3. Las primeras que tenemos en este cuadro, porque aquí están mezcladas, que es protección, absorción y secreción. No es lo mismo absorción y secreción. Porque estas 3 son las generales. Porque todas las células epiteliales cumplen estas 3 funciones, ¿no? O bueno, son funciones generales de todo el tejido, ¿no? Ahora tenemos que protección contra daños mecánicos, químicos, físicos, biológicos, formando una barrera contigua. Esa es la primera función, la protección. Como les dije, la primera barrera inmunológica es la piel. Luego, la absorción permite absorber nutrientes. Aquí estamos hablando de quién, del tejido epitelial que recubre, por ejemplo, el tubo digestivo, específicamente a nivel del intestino, ¿no? Entonces permite la absorción de nutrientes, agua, electrolitos desde cavidades y superficies, facilitando el intercambio y el equilibrio corporal. No solamente estamos hablando del intestino. Por ejemplo, para que pueda haber difusión a través de los capilares, ¿a través de dónde pasan estos electrolitos? A través de el endotelio. ¿El endotelio qué es? Tejido epitelial. Por lo tanto, también tenemos función de absorción y de secreción, justamente, ¿no? Justamente la absorción permite la absorción de nutrientes, agua y electrolitos, ¿no? Para que vayan pasando de un lado a otro. Y secreción es básicamente que producen productos proteicos o mucosos que lubrican, protegen superficies y facilitan funciones específicas como la digestión o la defensa, ¿no? Estamos hablando acá de las glándulas, específicamente de las glándulas, en la absorción, como digo, de todo el tejido que permita el paso, no de otros componentes a través de sí. La protección a nivel de todo, no específico, más esto para la piel, ¿no? Transporte de materiales mediante cilios. ¿De quién estamos hablando acá? Del respiratorio, ¿no? Del tejido epitelial respiratorio, pues, ¿no? Bueno, ya bueno. El tejido epitelial respiratorio. ¿Qué más tenemos? Promoviendo el desplazamiento de moco, partículas y fluidos sobre la superficie epitelial. Inmunológica. Lo que ya se estaba mencionando. Barrera defensiva. Aquí de quién estamos hablando, de la piel. Contribuyendo a la detención y neutralización de patógenos y señales de daño. Y sensorial, estamos hablando también presencialmente de la piel, ¿no?
sensorial y receptora de estímulos externos, participando en la percepción táctil, química y otros tipos de señalización sensorial, ¿ya? Estas de acá son, según Brusco, no son funciones específicas. ¿Por qué? Porque lo cumple ciertos tipos de tejido, no todos, ¿no? Ya, entonces esas son las funciones del tejido epitelial. Ahora, ¿cómo se clasifica? Vamos a ir de nuevo acá muy brevemente con esta clasificación. Pues esencialmente la clasificación principal es a través del número de capas, ¿no? Vamos a tener los epitelios simples, donde vamos a tener el simple escamoso, simple cúbico, simple prismático, que bueno, acá le llaman en esta imagen, pero que es simple cilíndrico, ¿no? Y pseudoestratificado. Ojo, los simples se consideran estos tres. Lo que pasa es que el pseudoestratificado, hay un tema, pues, ¿no? Que realmente parecen varias capas, pero es una sola porque todas llegan a la membrana basal. Como todas las células llegan a la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie, se llama pseudoestratificado. Pseudo es casi similar, pero no es estratificado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la literatura, lo pueden considerar también dentro de los simples, ¿no? O aparte. Le llaman simple pseudoestratificado, ¿no? Luego tenemos los estratificados propiamente dicho, donde vamos a tener al plano, al prismático, bueno, cilíndrico, y al cúbico, ¿no? Y dentro del estratificado plano tenemos al no queratinizado y al queratinizado. ¿A este cómo se le llamamos? Esta es la piel, que es el único queratinizado, ¿no? Ahora, ¿dónde tenemos epitelio plano estratificado no queratinizado? Por ejemplo, en el esófago, ¿no? Y el epitelio de transición, que casi todas las literaturas lo consideran aparte de estos, o sea, aparte de los simples y de los estratificados, ¿no? ¿Por qué? Porque el epitelio de transición o urotelio, que está en el sistema urinario, ¿no? Es un epitelio que cambia su grosor de acuerdo a qué tan distendido esté, ¿no? O sea, en algún momento va a haber varias capas y en otro momento va a haber menos capas, ¿sí? A eso, por eso se le conoce como epitelio de transición, ¿no? Que no estamos hablando de las transiciones epiteliales, ojo, o sea, de un tipo de epitelio a otro epitelio, sino que este epitelio en específico, que es el epitelio urinario. Por eso es que más que epitelio de transición, más se gusta llamarle urotelio, ¿no? Para no confundirlo con las transiciones epiteliales, ¿no? Que, por ejemplo, una transición epitelial que se me ocurre, cuando el epitelio pasa de ser estratificado plano queratinizado en la piel, y de repente pasamos por los labios y llegamos a la mucosa oral. Y la mucosa oral ya no es queratinizada, pierde la queratina, ¿no? Sigue siendo estratificado plano, sí, pero ya no es queratinizado. Y a esas transiciones epiteliales, ¿no? Entonces, eso también se conoce como transiciones epiteliales y no hay que confundirlo con el epitelio de transición. Por eso yo prefiero llamarlo urotelio. Ahora, bueno, acá tenemos algunas ubicaciones normales y funciones principales. Este es un cuadrito de Ross que nos sirve bastante. El plano simple, acuérdense, plano y simple, aquí estamos hablando epitelios que nos permitan, ¿qué cosa? Intercambio. ¿Por qué? Porque es el más delgado. Al ser el más delgado va a permitir la difusión, ¿sí? Muchos sáquenlo, la función está muy relacionada a la estructura. Si el epitelio es muy delgado, es plano, ¿qué cosa va a permitir? El fácil intercambio. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Intercambio de qué? De electrolitos, intercambio de sustancias, barrera en el sistema nervioso central, intercambio y lubricación. Entonces, ¿dónde va a estar? Sistema vascular, o sea, el endotelio, las cavidades del organismo, que es el mesotelio, que en las cavidades del organismo son tres, acuérdense, son tres mesotelios nada más. Es el, el pericardio, el peritoneo y la pleura, ¿no? Que son las 3P, que son las cavidades del organismo que son mesotelios, ¿sí? Que las tres son epitelio plano simple, ¿sí? Luego el sistema vascular, que es todo lo que es el endotelio, todas las cavidades internas de los vasos, la cápsula de Bowman en el riñón, ¿ya? Y los alvéolos respiratorios en el pulmón. ¿Por qué? Porque van a permitir el intercambio gaseoso, ¿no? Y acá en la cápsula de Bowman, ¿qué cosa permite? La filtración glomerular, la formación de la orina, o sea, permiten justamente que de la sangre se eliminen todas estas sustancias y se forme, en este caso, este primer el filtrado glomerular. Ok, bueno, por cierto, yo voy a hacer también este tema, ¿no? De sistema urinario, pero ya lo vamos a ver, lo vamos a ver en ese momento. Veremos que la cápsula de Bowman justamente es el primer paso para la formación de la orina, la filtración, ¿no?
luego va a haber la reabsorción, luego la secreción, que van a ser otros procesos donde también va a estar involucrado el tejido epitelial. Pero esta primera etapa es justamente en la cápsula de Bowman, vamos a tener un epitelio plano simple. Ahora, el epitelio cúbico simple, todos esos tres son simples. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ya, entonces, ya que es más gruesito, lo vamos a encontrar en los conductos pequeños de las glándulas exocrinas, porque al ser más grueso, al ser más alto, ¿qué cosa va a predominar acá? El núcleo, ¿sí o no? Acá el núcleo es plano, en cambio acá el núcleo es más redondito. Al tener un núcleo más redondito, ¿qué significa? Vamos a tener una mayor producción proteica. Y una producción proteica, ¿qué cosa nos implica? Secreción, ¿sí o no? Secreción de mucina, secreción de sustancias proteicas. Y esas sustancias son secretadas por ¿quiénes? Por glándulas. Entonces vamos a tener conductos pequeños de glándulas exocrinas, ¿no? Que van a revestir justamente la glándula y los conductos de las glándulas, que también favorecen a parte de la secreción. La superficie del ovario y el epitelio de la tiroides. ¿Cuál es su función? Absorción y conducción, barrera, absorción y secreción. Secretan, ¿sí? Y absorben. Y también sirven de barrera. Y el cilíndrico simple, este es más fácil de recordar, por la PRE todos recordaremos también, ¿no? Intestino delgado, colon, ¿no? O sea, lo que es sistema digestivo, revestimiento de estómago y glándulas gástricas, todo lo que es sistema digestivo, cilíndrico simple, ¿no? Del estómago para abajo, todo es cilíndrico simple, hasta obviamente que llegamos a la parte del ano, que ya no es simple, pues, ¿no? Pero hasta el colon es simple. ¿Cuál es su función? Absorción y secreción, absorción y secreción, absorción y secreción, por excelencia. ¿Ya? Por excelencia es absorción y secreción. Luego tenemos pseudoestratificado, que era lo que les decía, que se puede considerar como plano en algunas situaciones, pero bueno, dependiendo de la literatura. Tenemos el epitelio respiratorio, ¿no? La tráquea y el árbol bronquial. Tenemos a los conductos deferentes, que también son pseudoestratificados. Y los conductos eferentes del epidídimo. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Respiratorio y sistema reproductor masculino. ¿Cuáles son sus funciones? Secreción y conducción para el caso de la tráquea y el árbol bronquial, absorción y conducción en los conductos deferentes, ¿no? Entonces, esas son sus funciones principales. Ahora, los estratificados. El plano, fácil, tenemos la piel. Al ser estratificado y terminar siendo plano, ¿cuál va a ser su función? Es una barrera protectora, una barrera dura, una barrera que no va a permitir justamente el paso hacia el interior, me refiero hacia el tejido adyacente. Entonces vamos a tenerlo en la epidermis, ¿no? Que es justamente la piel, que es el queratinizado, en la cavidad bucal y en el esófago, porque el esófago todavía tiene epitelio estratificado, recién en el estómago ya se convierte en epitelio cilíndrico. Esa es una transición también, la transición del esófago al estómago, y en la vagina, ¿sí? ¿Qué características? Barrera y protección. Estamos hablando de cavidades o estructuras que requieren bastante fricción, ¿sí? Y al requerir fricción, al estar expuestas a bastante fricción, pues necesitan tener un epitelio que sea resistente. Y el epitelio más resistente que tenemos es el plano estratificado. ¿Por qué? Porque tiene varias capas. El cúbico estratificado y el cilíndrico estratificado solo tienen 2 capas. En cambio, el plano estratificado tiene muchas capas. Acá lo pueden ver. Y cuando vean el tema de piel van a ver que tiene distintos estratos la epidermis, que tiene 5 estratos. Entonces, el plano estratificado es el más ancho, el plano estratificado. Al ser el más ancho, pues es el más resistente, ¿ya? Ahora, el cúbico estratificado, tenemos los conductos de las glándulas sudoríparas, conductos de glándulas, grandes conductos de glándulas exocrinas y la unión anorrectal, que justamente está viendo una transición, ¿no? Entre el ano y el recto. También vamos a ver este epitelio cúbico estratificado. Barrera y conducción, justamente. En cambio, el plano estratificado es barrera y protección, ¿ya? Y el cilíndrico estratificado también es barrera y conducción, igual que el otro. Por eso, de hecho, por ejemplo, el brusco los coloca juntos, ¿no? Los coloca juntos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a este epitelio? En los conductos de glándulas exocrinas y en la unión anorrectal, ¿ya? Son menos casos donde encontramos este tipo de epitelios, no son tan comunes como los anteriores, ¿sí? Si hablamos a nivel de cuáles son los más comunes, tenemos primero el plano estratificado y luego por ahí también tenemos al cilíndrico simple
y al cilíndrico y al simple plano, que son en los que más lugares van a encontrar, ¿no? Y por último tenemos al urotelio, que es el epitelio de transición también llamado. Y acá tenemos todo lo que es sistema urinario, cálices renales, uréteres, vejiga, uretra, barrera y distensibilidad. Ok, polaridad celular. Vamos a hablar de polaridad celular. Vamos a tener tres regiones. Habíamos mencionado que es una de las características del tejido epitelial la polaridad. Entonces, ya más o menos les había mencionado lo de las regiones, ya les había puesto el dibujito. La región apical es la superficie libre orientada hacia el exterior o hacia la luz de las cavidades. Presenta especializaciones como microvellosidades, estereocilios y cilios, ¿no? Región lateral, zona que comunica con células adyacentes mediante uniones especializadas. O sea, región lateral estamos hablando de las uniones intercelulares. En la región basal tenemos a la membrana basal, sobre la que se apoya la célula al tejido conectivo, contiene estructuras como hemidesmosomas y también las adhesiones focales, que son uniones célula-matriz, y va a participar en el anclaje, la polaridad y la señalización celular hacia la matriz, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña imagen, una pequeña fotito. Acá tenemos un gráfico donde vemos que hay un espacio intercelular corto, pequeño realmente, como en la parte de arriba los complejos de unión generan que esto se convierta en una barrera realmente, ¿no? Estamos hablando acá de las zonas adherens, ¿no? Las zonas de adhesión, las uniones estrechas o occludens. Todas estas prácticamente van a sellar, ¿no? Las uniones intercelulares van a sellar y van a hacer que todo esto se vuelva una barrera a través de la cual no va a penetrar nada, que la célula no lo permite. ¿Correcto? Bien. Y luego, por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos justamente este mismo dibujito, pero esta vez en una tinción, ¿no? En una tinción azul, que nos va a permitir observar, estas son las células del intestino delgado, por si acaso, ¿no? Tenemos células del intestino delgado, por eso esto es un epitelio simple cilíndrico, ¿no? La región apical, la región lateral y la región basal, que ya hemos mencionado. Ahora, especializaciones de la región apical. Acá es donde más me voy a detener, que es lo que más vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Tenemos las microvellosidades. Esta es la primera. ¿Cuáles son las microvellosidades? Todos conocen las microvellosidades del intestino delgado. Todo el mundo las conoce, ¿sí? ¿Pero son las únicas? No, no son las únicas microvellosidades. ¿Dónde también vamos a encontrar microvellosidades? Acá en la imagen de la derecha tenemos dos microfotografías más electrónicas, todas estas a 20.000x, ¿no? Esta A sí es del intestino, pero esta de acá es una más ampliada, más aumento, está a 80.000. Pero ¿cuáles son estas dos? Se preguntarán, ¿no? Ya bueno, la primera, estamos hablando de una glándula uterina, ¿no? Que como podemos ver acá tiene pequeñas proyecciones. Acá hay una, acá hay otra. Son pequeñas proyecciones, ¿sí? No son realmente unas microvellosidades gigantes. Todo esto es una sola célula, por si acaso, obviamente, porque estamos hablando de una microfotografía electrónica. Ahora, este de acá, se preguntarán, acá hay más, miren, hay una, hay otra, pero igual son irregulares, ¿no? En este caso tenemos unas microvellosidades ramificadas y que son de forma irregular. Estamos hablando de un sitio trofoblasto de la placenta. Sincitio trofoblasto, perdón. Un sincitio trofoblasto en la placenta. Y finalmente, pues tenemos la que todo el mundo conoce, que son las células, las microvellosidades de, ¿qué cosa? Del intestino, ¿no? Del intestino delgado que vamos a tener, ¿no? Que son estas acá son unas microvellosidades uniformes que están regularmente dispuestas. Ahora, ¿cómo es su composición de estas microvellosidades? ¿De qué están compuestas? ¿De qué proteínas? Bueno, en primer lugar, vamos a tener en la parte superior una estructura, una proteína, que es la vigina, ¿no? Y a esta se van a unir, ¿qué cosa? Los filamentos de actina, ¿no? Entonces vamos a tener que, para que esta estructura, esta microvellosidad se pueda mantener, va a tener que estar anclada a ¿qué cosa? A el citoesqueleto, ¿sí? Entonces, ese citoesqueleto, ¿cuál va a ser? Los filamentos intermedios. Entonces, estos filamentos intermedios que están dentro de la célula, en el citoesqueleto, se van a unir al velo terminal. O sea, mejor dicho, el velo terminal se une a los filamentos intermedios, como vemos acá. Y este velo terminal está formado por ¿qué cosa?
por los filamentos de actina. Los filamentos de actina llegan, se unen acá a este velo terminal, todo esto es actina, todo lo de verde, ¿no? Y a su vez esto está unido, ¿por qué cosa? Por espectrina y miosina 2, ¿no? Que van a formar toda esta estructura que es conocida como el velo terminal. Y esta estructura, estos filamentos de actina que llegan hasta el final de este velo terminal, se van a terminar uniendo a qué cosa? A los filamentos intermedios, ¿no? Y esto le va a permitir tener este soporte estructural a la estructura para que pueda mantenerse, ¿no? Para que pueda mantenerse. Entonces acá vemos algunas otras proteínas como la fimbrina o la fascina o la espina, que son partes de esta microvellosidad y que van a mantener la estructura, la consistencia estructural, uniendo a los filamentos de actina, ¿no? Van a poder unir a los filamentos de actina. Y por otro lado, la miosina de tipo 1 va a unir ¿qué cosa? A los filamentos de actina con la membrana, ¿no? Como vemos, está uniéndolo a la membrana. ¿Correcto? Ya. Listo. Entonces, bueno, eso es con respecto a las microvellosidades. Luego tenemos los estereocilios. Las modificaciones de la membrana apical son tres, acuérdense. Las microvellosidades, los estereocilios y los cilios, ¿ya? Entonces, en los estereocilios vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener, como vemos, que estas estructuras son unas estructuras dinámicas, ¿ya? Son unas estructuras dinámicas que van a ir formándose y degradándose, o sea, van a tener un recambio dinámico. Como vemos eso en esta imagen de acá, ¿no? En esta imagen de acá podemos ver que va a haber una polimerización, ¿no? En el extremo positivo, que van a ir agregándose más proteínas, se van a ir agregando los filamentos de actina por la porción positiva, y por el extremo negativo estos van a ir degradándose, ¿sí? Y bueno, esto de acá va a hacer que esta estructura sea dinámica y que tenga un recambio constante, ¿no? Y esto se va a permitir gracias a estas proteínas que son la espina y la actina, ¿no? Que van a permitir este intercambio, ¿no? Entonces, la actina se va a ir polimerizando, ¿no? Y la espina va a ir uniendo a los filamentos de actina, ¿no? Y va a mantener esta solidez estructural, ¿no? Como vemos acá. Ahora, ¿qué otras proteínas tenemos? A la esrina, por ejemplo, que nos va a unir con la con la membrana, ¿no? Y así, de esta manera, al final, estos filamentos de actina van a terminar uniéndose a ¿qué cosa? ¿No? A, bueno, la estructura basal, ¿no? Y además va a haber puentes citoplasmáticos que nos van a unir a distintos filamentos de este estereocilio, ¿no? Esta microfotografía electrónica que podemos ver acá está a 20.000X, ¿no? Y bueno, eso es respecto a los estereocilios. Y finalmente, respecto a los cilios, vamos a tener, como había mencionado, en el tejido respiratorio. Entonces, en el tejido respiratorio, acá vamos a tener justamente los cilios. De hecho, esto es una tinción con hematocilina eosina del epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿no? De la tráquea. Vamos a tener estas pequeñas evaginaciones, ¿ya? Que a la microfotografía se van a ver como bueno, son los cilios, ¿no? Que se van a ver como evaginaciones. Y vamos a tener estos cuerpos basales, ¿sí? Que son justamente los cuerpos, son los puntos de unión de estos cilios, ¿no? Que en la tinción se van a pintar un poquito más oscurito. ¿Por qué? Porque son puras proteínas. Entonces, en la hematocilina eosina se van a teñir de un color más oscuro que el citoplasma, ¿no? Igual que los cilios, se tiñen de un color más basófilo. ¿Por qué? Porque son proteínas al final, ¿no? Porque son proteínas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a tener dos tipos de cilios. Vamos a tener los cilios móviles y vamos a tener los cilios primarios, ¿ya? Entonces, los cilios móviles, que son los que tenemos acá, esta microfotografía electrónica, por ejemplo, tenemos la superficie ciliada de la mucosa respiratoria. Acá tenemos los cuerpos basales que les estaba mencionando, estas estructuras de acá, que justamente van a ser las que van a mantener toda la estructura del cilio. ¿Cuál es la diferencia entre un cilio móvil y un cilio primario? Que el cilio móvil tiene una estructura 9+2 de microtúbulos. Acordemos que estos, a diferencia de los anteriores que hemos visto que están hechos de fectina, estos están hechos de microtúbulos, o sea, de unidades de tubulina, ¿ya? Y estas unidades de tubulina van a estar distribuidas en un patrón
de 9 con 2. ¿Qué significa con 2? Que va a haber un par de microtúbulos centrales. Esto es para los cilios móviles, mientras que para los cilios primarios no vamos a tener a esta estructura central. No vamos a tener este axonema y simplemente van a ser 9 más 0. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces vamos a tener a los cuerpos basales, vamos a tener también a la zona de transición que vemos por acá, que es justamente entre la región del cilio y la región basal, ¿no? El cuerpo basal. Y vamos a tener justamente el axonema, que el axonema es esta estructura de cilios tubulares que va en el centro, ¿sí? Esta vaina central que vemos acá, ese es el axonema que recorre toda esta parte de acá. Como ven, justo toda esta línea que va al medio es el axonema, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo van a estar formadas estos pares de microtúbulos? Porque tenemos 9 pares de microtúbulos más 2 centrales. Entonces, estos pares de microtúbulos van a ser estructuras formadas por unidades de tubulina, específicamente 2, por eso son pares, y van a tener 13 en la estructura A, ¿no? Y 10 en la B, ¿no? O sea, vamos a tener cada una de estos de acá, van a ser tubulinas, unidades estructurales de tubulina, que juntas van a formar un anillo, ¿no? Que se va prolongando formando un túbulo, por eso, con dos microtúbulos centrales, ¿no? Acá tenemos verde, ¿no? Entonces acá tenemos y el par de microtúbulos centrales, así como la vaina central, ¿correcto? Listo. Ahora, los cilios primarios de las células, los cilios móviles, se llaman móviles, vale el cabo la redundancia, porque pueden, porque la célula los puede mover, permite barrer. Las células del tejido respiratorio barren el moco. O sea, esto es, vamos a decirlo así, voluntariamente, ¿no? O sea, la célula es la que decide cómo moverlo y de una forma ordenada, de una forma sincrónica, ¿sí? Ese movimiento es sincrónico, por eso se llama móviles. En cambio, los cilios primarios, que tienen muchas células, no son móviles. O sea, no es que sean tiesos, sí se pueden mover, pero la célula no tiene la capacidad de moverlos de una forma sincrónica, ¿correcto? Y como la célula no los puede mover de forma sincrónica, entonces no pueden hacer este movimiento de barrido, porque para hacer este movimiento de barrido se necesita la sincronización de todos estos cilios. Entonces, ¿cuál es su función? Pues en este caso, ya que no se puede mover de forma sincrónica, pero sí se puede mover, digámoslo así, por el mismo flujo, entonces vamos a tener que en el túbulo renal va a servir como un sensor, ¿no? Entonces es un sensor del flujo de líquido, ¿no? Estos hilos primarios en el riñón van a funcionar como sensores de flujo de líquido por los túbulos, ¿no? En este caso, pues vamos a tener que el movimiento, perdón, de nuevo se me fue, el movimiento de estos cilios va a activar una cascada de señalización interna en la célula, ¿correcto? Entonces, este movimiento pendular que tenemos por acá del cilio, producto del flujo, ¿ya? ¿Qué cosa me va a hacer? Me va a activar un conducto de calcio, ¿no? La deflexión, el movimiento del cilio primario va a abrir conductos de calcio de este mecanorreceptor, ¿ya? Y estos conductos de calcio pues van a permitir la entrada de calcio, lo que va a activar una cascada de señalización celular, ¿no? Que va a traducirse en una respuesta al flujo. Entonces sirve como un sensor de la cantidad de sangre que está pasando por el capilar, ¿no? Un sensor del flujo, ¿ya? Listo. Entonces, los hilos primarios, ¿cuál era su estructura? Es 9 más 0. Al carecer del axonema es por eso que no se pueden mover de una forma sincrónica, ¿sí? Porque es el axonema el que permite ese movimiento. Al no tenerlo, pues no pueden hacerlo y simplemente están a la deriva, ¿no? Al mismo movimiento del flujo, ¿ya?
Listo. Entonces, esto de acá también es debido a, como estoy mencionando, de que no hay proteínas motoras asociadas, ¿sí? Justamente estas proteínas motoras asociadas están asociadas al, al par de túbulos centrales, ¿no? Que en este caso no están y por lo tanto no se puede dar el movimiento, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a hablar de las especializaciones de la membrana lateral. Aquí, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener las uniones ocluyentes, las uniones adherentes, las uniones comunicantes y los desmosomas o maculares, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿cuáles son las uniones ocluyentes? Ya las tenemos, son las sonula occludens, ¿no? La sonula occludens es la unión hermética, ¿ya? Es justamente la barrera que me va a, que va a evitar que el contenido del espacio luminal pueda pasar por el espacio intercelular y entrar hacia el tejido subyacente. Es la unión hermética, es lo que no permite el paso de solutos, no permite el paso de iones, ¿sí? Es como un cierre hermético, ¿ya? Entonces va a formar la barrera de permeabilidad selectiva que va a separar el espacio luminal del espacio intercelular, ¿correcto? Ahora, las uniones adherentes, vamos a tener dos tipos de uniones. Las zónulas adherens, que son las uniones adherentes propiamente dichas, y las máculas adherens, que son los desmosomas, ¿sí? La función de las uniones adherentes son la adhesión mecánica de ambas, tanto de las uniones adherentes como de las máculas adherentes, que son los desmosomas, ¿no? La diferencia es justamente la estructura, ¿no? Las uniones adherentes van a estar mediadas por caderinas que están vinculadas a los filamentos de actina, ¿sí? Mientras que los desmosomas están unidos a los filamentos intermedios. Quiero que se den cuenta que aquí lo que pasa es que aquí tenemos célula A y aquí tenemos célula B, y lo que va a pasar es que el citoesqueleto de la célula A se une al citoesqueleto de la célula B, perdón, al citoesqueleto de la célula B a través de las uniones adherentes, ¿sí? En cambio, las uniones ocluyentes no están unidas al citoesqueleto, simplemente son uniones de membrana con membrana, muy fuertes, son como un cierre hermético, sí, pero en cambio, esto de acá es como una, digámoslo así, es como si estuviéramos conectando una columna, una viga, entre las dos células, ¿sí? Entonces conectamos el citoesqueleto de una con el citoesqueleto de otra. La sonula adherens me une los filamentos de actina y la mácula adherens o desmosoma me une los filamentos intermedios de los citoesqueletos de ambas células, de la célula A y de la célula B. Pero ambas tienen la misma función, son uniones de adhesión mecánica, ¿sí? Que lo que buscan es aumentar la resistencia. ¿Por qué? Porque la unión occludens me da la unión hermética. Sí, es un cierre, sí, pero solo une membranas, no une los citoesqueletos. Al no unirlos, si solamente hubiera solo occludens, un movimiento fuerte y como un cierre, una cremallera se abre, ¿sí o no? Con el movimiento lo podemos abrir, un cierre, aunque es hermético. Pero en cambio una mácula adherens, una sonula adherens, no lo podemos abrir simplemente jalándolo, ¿sí? Porque es una viga, es literalmente una columna que une ambos citoesqueletos, ¿sí? Por eso es que son importantes las ocluyentes y las adherentes, que son cosas diferentes. Y por último tenemos las uniones comunicantes o gap junctions, ¿no? Las uniones comunicantes van a tener como función, para dar a cabo la redundancia, comunicar a ambas células, porque son canales. Las uniones comunicantes son canales que están formados por conexinas y que permiten el paso directo de iones y pequeñas moléculas entre las células. Principalmente esto es comunicación y sincronización celular. Cómo la célula A va a saber lo que la célula B está haciendo sin una vía de señalización. Y la más directa, la más rápida, es de que los iones puedan pasar de una célula a la otra, ¿no? Que las moléculas pequeñas puedan pasar de una célula a la otra, ¿no? Y de esta manera comunicar, generar una señal. Por eso es que estas uniones nexo son muy importantes, también conocidas como uniones nexo, ¿no? O unión de hendidura. Entonces, estas gap junctions son muy importantes para la comunicación celular. Entonces, estas son las 4 especializaciones de la membrana lateral. ¿Hay más especializaciones? Pues sí, obviamente, pero estas son las que unen célula a célula, porque luego vamos a tener las que nos unen célula matriz, ¿no? Y las que unen célula matriz, estamos hablando de los hemidesmosomas, ¿no? Y las uniones adherentes que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ya, acá tenemos las especializaciones de la membrana basal.
Entonces, acá tenemos las uniones célula matriz, donde están, perdón, los semidesmosomas y las adhesiones focales, ¿ya? Tenemos la membrana basal. Estas dos son las esenciales, son las dos especializaciones perdón, acá puse de la membrana basal, son las especializaciones de la región basal, ¿sí? Así como de la región lateral y de la región apical, porque estamos hablando de regiones, ¿sí? De la región lateral, de la región apical y de la región basal. Entonces, la región basal tiene dos especializaciones esencialmente, la membrana basal y las uniones célula matriz. Entonces, la membrana basal, ¿qué cosa es la membrana basal? Es una estructura laminar que está compuesta esencialmente por colágeno. ¿Y qué tipo de colágeno? El colágeno tipo 4, aproximadamente 50%. Y luego vamos a tener otras proteínas también importantes, ¿no? Como la laminina, la entactina, el proteoglucano, el perlecano, etcétera, ¿no? Entonces, es la membrana basal. ¿Y cuál es su función? Proveer soporte mecánico al tejido y participar activamente en procesos de adhesión celular y organización de la matriz extracelular. ¿Correcto? Ya. Entonces, esa es la membrana basal. ¿Y cuáles son la otra que había mencionado? Las uniones célula matriz. ¿Y acá cuáles había mencionado? Hay dos. Vamos a tener... escribir, no puedo escribir. Ya, acá vamos a tener cuáles. Los hemidesmosomas. Hemidesmosomas. ¿Ya? Y vamos a tener a las adhesiones focales. Las adhesiones focales. Listo. Entonces, los hemidesmosomas, bueno, estas dos en general, las adhesiones y los hemidesmosomas, ambos están formados por integrina, pero los hemidesmosomas están formados con integrinas alfa 6, beta 4 específicamente, así lo menciona el ROS, y colágeno tipo 7, ¿ya? No se olviden de eso. Los hemidesmosomas también están formados ¿por quién? Por colágeno tipo 7, por colágeno tipo 7, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a tener que la misma célula se va a anclar a la matriz extracelular a través de los hemidesmosomas. Un hemidesmosoma, su nombre lo dice, es la mitad de un desmosoma. ¿Por qué? Porque un desmosoma tiene la estructura por una célula y la estructura por la otra célula. En cambio aquí, en el hemidesmosoma tenemos la estructura de una célula con la matriz extracelular por el otro lado, ¿sí? Entonces, van a estar vinculados a filamentos de queratina, los que van a asegurar el anclaje robusto y además van a observarse repliegues en la membrana basal y abundantes mitocondrias en células transportadoras de iones. Esto refleja la alta demanda energética, ¿no? Y por último, de la membrana basal que había mencionado, ¿cuáles son sus funciones de la membrana basal? ¿No? Desempeña sostén estructural, facilita la adhesión celular, esto lo voy a subrayar, sostén estructural, la adhesión celular y actúa como un filtro molecular selectivo, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Ya que la membrana basal va a permitir pasar ciertas sustancias y ciertas no, y influye en la polaridad celular y contribuye a la regeneración tisular. ¿Por qué? Porque la regeneración del tejido viene desde la membrana basal. Desde el estrato basal se empieza a regenerar. Las células que están pegadas a la membrana basal son las que van a ser las células madre, ¿no? Y van a permitir justamente la regeneración del tejido, ¿no? Esto a través de señales que regulan la proliferación, ¿no? Y estas señales muchas veces vienen ¿de dónde? Del tejido conectivo, pues, ¿no? Y también la migración celular durante la reparación del tejido. Cuando hay una injuria, ¿no? La membrana basal es importantísima justamente para permitir la reparación del tejido epitelial, ya que a partir de esta membrana basal es donde se va a formar, justamente donde se va a apoyar las células epiteliales que están recubriendo nuevamente esa injuria, ¿no? Bueno, entonces esas son las especializaciones de la región basal, ¿ya? No de la membrana, la región basal, que son la membrana y las uniones matriz-matriz que acabo de mencionar, ¿no? Y bueno, chicos, eso es todo con respecto a lo que es epitelios. Epitelios por ahora, como les dije, no quería hacer la ponencia hoy muy larga. Mantener acá. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos revisado el día de hoy. Si hay alguna pregunta, algo que quieran aclarar tal vez. No he andado mucho en lo que es las uniones intercelulares, porque como le digo es un tema de biología y sería otra hora más, hasta la medianoche. Ya se está. ¿Alguna duda, chicos?
Hola, ¿hay alguien ahí? Ok. Gracias, chicos. Si no hay más dudas, no hay ninguna inquietud. Bueno, agradecemos mucho al ponente del día de hoy. Mayer, muchas gracias por haber tomado su tiempo para poder dar la clase y muchas gracias a todos los asistentes por haber sido parte de esta clase de tejido epitelial. Buenas noches con todos. Buenas noches.